Entraremos en materia. Gracias, Gonzalo, por darnos tu tiempo y por estar aquí otra vez. Y Mucho gusto. como siempre, si quieres saludar a alguien en especial o darte un tiempito para saludar y comentar algo, y de ahí entraremos en materia, por favor. Un Adelante, te cedo el saludo a micrófono. todos, especialmente a ti, Jonathan, y a todos los hermanos en la iglesia de Cochabamba. Siempre es un placer tener este espacio de reflexión a partir de la historia, a partir de la palabra y, por supuesto, los desafíos prácticos que genera esto de manera individual, pero también como comunidad eclesiástica, como es el tema del el medio ambiente. Y aunque es un tema preocupante, debemos hacer un recuento histórico para poder comprender toda esta temática y dinámica, Jonathan. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Hay un quinto idioma oculto por ahí que se me olvidó? Bueno, sí, hablo portugués, entiendo un poco de Ah, francés. excelente. Y Y casi además todas las habla lenguas chileno, boliviano y romances, chapín, ¿verdad? Que las son lenguas tres romances idiomas no diferentes. son tan difíciles de estudiarla, porque casi tienen las mismas raíces, ¿verdad? Entonces, al rato si paso un tiempo ahí en Italia, no sería muy difícil aprender el italiano. Excelente. Bueno, eh, pero la pasión de Gonzalo, además del Señor y su familia, es la historia, ¿verdad? Gonzalo es un historiador, así que, ¿qué tal si abordamos el tema desde esta perspectiva de la historia? Hablemos sobre la mayordomía de la creación. ¿Qué te parece si un poquito definimos para quienes nos están viendo qué quiere decir esto de mayordomía de la creación? ¿Qué queremos decir con esa expresión? Y hablaremos desde la historia a qué se refiere esto. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Realmente es un tema importantísimo, la temática de la mayordomía de la creación. Y lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente, Jonathan, queridos amigos, hermanos, es que cuando hablamos de creación, generalmente la gente lo asocia con el tema ecológico y el cuidado de la tierra. Y es cierto, uno de los elementos del cuidado de la tierra o el tema de una ecoteología está íntimamente relacionado con el tema de la responsabilidad, el cuidado de la creación. Sin embargo, esto invoca otras temáticas que son importantes en relación al desarrollo humano y al desarrollo de las sociedades como de las civilizaciones. Pero el concepto de mayordomía de la creación hunde sus raíces en la palabra del Señor, en el Bereshit, en el principio, Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28, donde se constituye una de las antropologías teológicas más importantes para nosotros hoy en día, porque se les da la responsabilidad al ser humano de sojuzgar la tierra o de literalmente ejercer dominio. Y tenemos que entender muy bien el tema de ejercer dominio, porque lo que implica el texto hebreo, lo que implica la concepción teológica que está desarrollando Moisés, ¿verdad? Si apelamos a la tradición judeo-cristiana de que Moisés es el escritor del Pentateuco, Moisés está hablando de la importancia de ser un buen administrador, un buen representante de Dios, un lugarteniente de Dios en el planeta Tierra. Así que antes de la caída, en la teología de la creación, al ser humano se le dio la responsabilidad de administrar, de sojuzgar, de guiar el planeta Tierra, de ser inclusive creativos, porque para eso somos imagen y semejanza de Dios, no solo para sentir, sino también para pensar. Y en ese proceso de pensar, el ser humano tiene que crear, tiene que desarrollar la cultura, la civilización y de esa manera entonces cumplir los designios de Dios. Así que simple y sencillamente, en términos muy generales, el concepto de la mayordomía de la creación implica que el ser humano es responsable de todo lo que hace o se deja de hacer en relación al desarrollo de lo que Dios nos ha dado, el planeta Tierra. Y eso tiene que ver con el buen manejo de los recursos, con la creatividad para desarrollar esos recursos y por supuesto para crear ese proceso de la inventiva humana y de esa manera, por supuesto, se crea la civilización. Así que simple y sencillamente la mayordomía de la creación nos convoca con ese pasaje, con ese texto de ser imagen de Dios y somos creados para fructificar, para sojuzgar y para ejercer dominio sobre la tierra. En términos muy sencillos, ser administradores de todo el orden creado, de todo lo que Dios nos da para poder vivir, para poder subsistir y para poder desarrollarnos.
Y esta premisa estuvo presente muy bien en la literatura rabínica. Los grandes rabinos tenían una concepción muy clara de lo que implicaba, sobre todo en el periodo de la literatura del Segundo Templo, de lo que implicaba la responsabilidad de ser mayordomos de la creación. El tema es que los centraron solo en un solo pueblo y no se recordaron que el ser humano, por el solo hecho de ser criatura, es responsable en términos generales del orden creado. Pero esta concepción comenzó a desaparecer en la historia de la interpretación, porque la interpretación, sobre todo en tiempos cristianos, y ustedes recordarán los primeros 6 siglos, fue de carácter más cristológica. Y de hecho, la centralidad en los temas de salvación, en los temas de la doctrina de Cristo, en los grandes debates que se dieron en esa época con el docetismo, el sabelianismo, el nestorianismo, y etcétera, etcétera, podríamos estar dialogando mucho tiempo sobre ese periodo histórico, se centraron mucho en la figura de Jesús de Nazaret y obviaron algunos temas que eran inherentes e importantes al desarrollo de la tradición cristiana. No quisiera quedarme en el tiempo patrístico, ni mucho menos en el pensamiento medieval. Yo quisiera trasladarme a la época de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque fueron precisamente los padres de la Reforma Protestante que volvieron a rescatar el tema de la mayordomía de la creación, a tal grado que un personaje como Juan Calvino, que desarrolla la famosa institución de la religión cristiana, la primera edición 1536, un librito de 514 páginas y le llamaban librito de bolsillo. Imagínate el librito de bolsillo a un texto de 514 páginas, porque lo llevaban escondidos, porque era prohibido, ¿verdad?, que circulara todo el pensamiento de Juan Calvino, porque Juan Calvino era considerado un escolástico racionalista disidente. La historia nos cuenta, por cierto, que en una famosa cátedra inaugural, el rector de la Sorbona de París, que era donde se formó Juan Calvino, desarrolló un discurso haciendo una fuerte crítica a Francisco I, rey de Francia, y esa crítica, según los historiadores, fue escrita probablemente por Juan Calvino. Así que ya en 1534 Juan Calvino era perseguido por los franceses y por eso se tuvo que ir a exiliar a Noyon, y de Noyon quiso ir a Estrasburgo. El problema es que el paso de Noyon a Estrasburgo estaba cerrado, o estaba más bien dirigido o cuidado por la guardia de Francisco I y también por, diríamos nosotros, la guardia pretoriana de Carlos V, el emperador de Alemania. Porque entonces ya existían todas estas problemáticas que Carlos V había enfrentado con Martín Lutero. El punto Tal entonces vez hay una pequeña, recordar sí, nada más que el emperador alemán era además designado por el Papa como el emperador del Santo Imperio Romano, ¿verdad? así es, Es decir, el exactamente. emperador alemán no era solamente como ahora concebiríamos un emperador regional, aunque muy poco poder tenía en esa época, pero era un emperador avalado por la Iglesia Católica y puesto ahí para defender el interés católico, hablando Así es. históricamente. Así es. Y de hecho, después de la muerte de los reyes católicos Isabel y Fernando, Carlos V tomó el puesto de rey de España por un tiempo, hasta que Felipe II llega y toma el capelo en ese lugar. Pero bueno, volviendo a la temática histórica, entonces fueron los padres de la Reforma Protestante que vuelven, no se olviden, a las Sagradas Escrituras y vuelven a relacionar el papel de la Biblia en el desarrollo humano. Y uno de los principios fundamentales que desarrolla Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana, estando en Ginebra, porque se tuvo que ir a dar toda la vuelta a Ginebra para poder intentar llegar a Estrasburgo, es que va a volver a los textos de Génesis capítulo 1, va a desarrollar un comentario, por cierto, de este texto, y a esa concepción, a ese elemento de la mayordomía de la creación o la administración de la creación, él le va a dar el título de mandato cultural. Es decir, el ser humano tiene un mandato cultural, y el mandato cultural es ser un buen administrador, un buen pensador, un buen lógico que precisamente esté preocupado y vele por el desarrollo de la creación, por el cuidado de la creación y por la administración misma de la creación. Así que ahí es que vuelve a retomarse la temática, y por eso nosotros los creyentes o los cristianos evangélicos que tienen una herencia en la Reforma Protestante, podemos apelar al pensamiento de Juan Calvino y también de Lutero, a que al retomar los estudios de las Sagradas Escrituras se nos vuelve a recordar que el ser humano tiene deberes y responsabilidades ante el Creador. Y este deber y esta responsabilidad se llama nada más y nada menos que el planeta Tierra.
Y por eso vale la pena mencionar que el mandato cultural no solo incluye el cuidado de los recursos humanos, sabiendo que hay recursos que no son renovables, no solo incluye recordar que la tierra es de Yahvé y no nuestra, y por lo tanto somos llamados a cuidarla, Levíticos 24, Levíticos 25, sino que hay una serie de razonamientos lógicos que nos ayudan a partir de las Sagradas Escrituras para entender cuál es nuestro papel frente al orden creado. Y ese mandato cultural, que por cierto es producto del Renacimiento y producto de la Reforma Protestante, porque se logra sobrepasar la barbarización de la Baja Edad Media, logra un gran legado que nosotros deberíamos recordar y deberíamos retomar. En primer lugar, Jonathan, la Reforma Protestante desarrolló una visión bíblica del trabajo. Y esto lo quiero mencionar porque casi toda la Edad Media seguía un principio del famoso historiador Eusebio de Cesarea, que escribe el libro Historia Eclesiástica, y una de las conclusiones lógicas de Eusebio de Cesarea es que el trabajo es una piedad secundaria, es decir, el trabajo no constituye el verdadero desarrollo espiritual del ser humano. Y eso es importante decirlo porque esta visión que se comienza a desarrollar en el siglo V y que va a afectar la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media, va a crear un sistema económico que se conoce como el sistema feudal. Pero aparte de eso, va a crear la dinámica dicotómica de que el trabajo es una cosa material que no se relaciona con la vida espiritual religiosa. ¿Okay? Que está muy presente, por cierto, hoy en nuestros días y en nuestras iglesias. Muchos creemos que el hecho de ser ingeniero, el hecho de ser abogado, el hecho de tener un buffet, el hecho de ser profesor, no es una cuestión espiritual, más bien es una cuestión material. Y esa concepción no solo viene del dualismo oriental, no solo viene del gnosticismo griego, helénico, sino también es desarrollado en el pensamiento cristiano que va a influir todo el pensamiento medieval. Es decir, el trabajo es una categoría de segunda clase y no tiene nada que ver con la santidad o con la piedad. Más bien, la santidad y la piedad se da dentro de las cuatro paredes en nuestra iglesia. Y eso es importante, porque la Reforma Protestante le da una visión bíblica al trabajo, porque Martín Lutero y Juan Calvino vuelven a estos textos y se dan cuenta que el ser humano tiene la responsabilidad de trabajar antes de la caída. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Tanto el hombre como la mujer son responsables de sojuzgar la tierra y por lo tanto, si el ser humano tiene que trabajar, tiene que crear, tiene que producir, tiene que cuidar antes de la caída y la redención nos lleva precisamente al estado original de todo lo creado, entonces somos responsables en términos espirituales de velar porque nuestro trabajo, porque nuestro desarrollo humano sea tan espiritual como ir a la iglesia. Es decir, no solo el hecho de estar ahora conectados o cuando se termine el tema de la cuarentena volvamos a la iglesia es espiritual. Su trabajo, que algunos llaman secular, que es una mala concepción, es tan espiritual como que usted vaya a la iglesia, porque es en el trabajo donde se vela, según Juan Calvino, la verdadera piedad y la verdadera santidad y la verdadera moralidad, recordando que por nuestro buen trabajo nosotros estamos siendo mayordomos de la creación. Pero no solo afectó la visión bíblica del trabajo. De hecho, me recuerdo las palabras de Martín Lutero, quien decía que en el trabajo se demuestra la verdadera santidad. Pero hay un segundo legado, el legado de una visión bíblica de los bienes materiales. Mira qué interesante. Pero antes de entrar ahí, perdóname que te interrumpa un minuto, porque tenemos Sí. muchísimo que desempacar de todo lo que hasta ahora hemos visto, que es Sí. realmente un vistazo, un panorama de la historia desde la concepción bíblica de la creación y de la posición del hombre en relación a la creación en el Génesis y la tradición hebrea más antigua, pasando por la tradición rabínica, la iglesia medieval y aterrizando en la Reforma. ¿Verdad? Estamos hablando de un gran resumen. Ahí está la época patrística que un poquito la hemos pasado más rápidamente. Pero viendo todo esto, hay un par de preguntas, si me permites, que quisiera hacerte antes de avanzar. Mucho gusto. Bueno, esta no es pregunta, es casi lo voy a hacer en un tono jocoso, pero quiere decir que Juan Calvino no escribió solamente los 5 puntos del calvinismo fundamental y no habló solamente de la salvación y la elección, escribió más. Bueno, en todo el caso, pero hablando en serio, eh, una de las cosas que hablabas ahí que es muy interesante es el tema de secular versus espiritual, ¿verdad? Que es un tema que
na- la reforma lo rescata, la reforma vuelve a, entre comillas, espiritualizar lo secular, ¿verdad? Es decir, a llevar la espiritualidad del ser humano a todos los ámbitos integrales de su vida. Pero se ha visto que la iglesia evangélica ahora más bien está retornando a ciertas, en muchos casos, concepciones medievales, ¿verdad? De lo que es espiritualidad versus lo que es secular. Entonces, en algunas iglesias, el cristiano que no está en el ayuno, en la oración, en el estudio bíblico y todos los días en la iglesia, no es considerado un cristiano espiritual, sino un cristiano secular, carnal. Em, Ese es un tema interesante, ¿verdad? Porque entrando a lo que vamos a avanzar, estaríamos partiendo desde el punto de partida que nuestra espiritualidad es integral en todas las áreas de nuestra vida, en cada faceta de nuestra vida, seguimos siendo seres espirituales y llevando a cabo labores espirituales, ¿verdad? Esa es una de las preguntas Exactamente. que quisiera plantearte solamente para que todos nos vayan entendiendo. Una segunda cuestión interesante sobre, sobre este tema es la posición del ser humano respecto a la creación, porque ahora se habla mucho y circulan muchos memes en las redes sociales acerca de un planeta sin el ser humano y que realmente el ser humano es casi un error evolutivo, ¿verdad? El ser humano es el problema de la creación, pero la cosmovisión bíblica es completamente contraria a esa. Es decir, sin el ser humano la creación no tendría sentido. Ahora, eso no quiere decir nuevamente que el ser humano tiene la libertad de destruir la creación, y ese es el otro tema que mencionabas. Como mayordomo de la creación, el ser humano tiene una fuerte responsabilidad de la creación ante el creador, ¿verdad? Ese es Correcto. un segundo aspecto. Y el otro aspecto que mencionabas, que es el tema del trabajo, porque también se maneja mucho la concepción medieval y ahora, y en muchos círculos evangélicos ahora se habla de que cuando estemos en el cielo, lo único que vamos a hacer es cantar todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a estar sentados con arpas, cantando, 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 con traje blanco y la aureola arriba. Pero quieres decir que en la perfección del Edén, el ser humano no estaba solamente con un arpa cantando a Dios todo el día y tenía cosas que hacer. O sea, esto Exacto. quiere decir que en la celestialidad o perfección de Dios, el trabajo, la responsabilidad va a seguir existiendo. Eso estaría implícito ahí, ¿verdad? Indudablemente está implícito en esa concepción de la teología de la creación, pero para ratificar la primera pregunta, que fue más que nada una ratificación quizás de lo que yo estaba planteando, es cierto, no podemos hacer esa dicotomía, esa separación de lo secular y lo espiritual, de lo material y lo que es correcto en términos piadosos. Todo lo que somos y todo lo que hacemos está dentro del campo de lo material y dentro del campo de lo espiritual. Es decir, no hay una separación en las Sagradas Escrituras. De hecho, algunos dicen el misionero es más espiritual que un arquitecto porque él optó por ser misionero. Eso es una falacia del espantapájaro. ¿Por qué? Porque tanto el misionero como el arquitecto son responsables de vivir los principios del reino, proclamar los principios del reino y ser mayordomos de la creación con los dones y talentos que Dios le ha dado. Es decir, ¿qué significa ser un buen arquitecto desde la perspectiva del reino? ¿Qué significa ser un buen profesor de la perspectiva del reino? Es lo mismo que se tiene que plantear un pastor o un misionero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos tenemos funciones diferentes, recordando que la cabeza es una sola, Jesucristo. Los demás somos miembros de un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes dones y talentos que deben ser utilizados para exponerlo públicamente en la sociedad de acuerdo a los valores del reino. Recordando que la oración sacerdotal de Juan 17 es: no ruego porque los quites del mundo, sino porque se aparten del mal, por lo tanto la misión se hace en el mundo. Entonces, nuevamente, el valor de la Reforma Protestante, el legado de la Reforma Protestante nos recuerda a nosotros, y un poco sacando, ¿verdad?, el pensamiento patrístico y el pensamiento medieval, sobre todo el patrístico porque el medieval se encierra mucho en esta dicotomía, el valor de la teología del trabajo nos ayuda a recordar que es tan espiritual ir a trabajar en un banco haciendo lo que a nosotros nos toca hacer, siendo piadosos y santos y manejando una moral que es correcta, como aquellos que trabajan en la labor misionera. Ambos son responsables de vivir, de proclamar y de sentar las bases de la ética del reino. Así que esa dicotomía, esa dualidad debe erradicarse de nuestras mentes y de nuestras conciencias. Por otro lado, Entonces, perdón,
Sí, Puedo adorar a Dios construyendo un edificio, siguiendo el ejemplo del exactamente, arquitecto, al igual que cantándole el domingo en la iglesia. correcto, Ambos exactamente. son actos de adoración a Dios y de alabanza a Dios, y de una vida de una manifestación de mi espiritualidad en este plano, si queremos, material o visible, ¿verdad? Exactamente, porque uno hunde precisamente en el pensamiento cristiano, en el pensamiento bíblico, la base de lo que uno hace. Escribí un artículo, bueno, un capítulo de un libro. El capítulo se llama La belleza de la teología, diálogos con Hans Humboldt Balthasar. Te lo voy a enviar para que lo compartas con los hermanos, pero yo rescato ahí el valor del arte, porque precisamente el valor del arte parte de la premisa que todo lo que Dios hizo fue bueno o bello. El término hebreo es Ujú. top y puede tener las dos concepciones. Entonces, la historia de la belleza parte del creador mismo. La historia del arte es el fundamento estético de cómo el ser humano representa los actos estándares de su creador en la mayordomía de la creación. Así que, ¿qué significa ser un arquitecto? Pues ser una persona piadosa. Pero ¿qué significa ser un arquitecto cristiano? Es velar porque lo bello, lo estético, lo artístico represente la santidad de Dios. Es decir, Ujú. el cuadro que se contempla para un ingeniero, para un arquitecto, para un pedagogo que usa la retórica para expresarse, o otras profesiones, para alguien que está en el mundo de la cocina. A mí me encanta cocinar, es todo un arte. Entonces, ¿cuál es el punto de partida del arte? La belleza de nuestro creador, porque todo lo que hace Dios es bueno y bello. Eh, Ahora, el tema no solo se queda en la cuestión de la teología del trabajo, ¿verdad? Yo espero que quede claro en la audiencia de que no debemos hacer esa distinción entre una cosa es material y otra cosa es espiritual. Lo espiritual es bueno y lo material es malo. Eso es una herejía que se condenó en la historia del cristianismo y nosotros tenemos que erradicar esa mentalidad medieval tan común y tan presente en nuestras confesiones de fe, sobre todo de carácter fundamentalista o evangélica de finales del siglo XIX, que tuvo esa tendencia a volver a estos periodos de la era patrística, gnóstica y del periodo medieval de la primera escolástica neoplatónica. Pero eso se Ujú. explica en otras ocasiones porque son otros 100 pesos. El punto es que usted, usted como creyente debe saber que todo lo que hace, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, está dentro del plano de las dinámicas del reino de Dios. Mi profesión adora al Señor, mi labor pastoral adora al Señor, con funciones diferentes, por supuesto, y con dones diferentes. Un segundo elemento, pensando nuevamente y retomando, Jonathan, la concepción de la No, mayor. solo una muy breve a ese punto, y no nos vamos a distraer, pero cuidado con el otro extremo, ¿verdad? Porque a veces se va al otro extremo de entonces todo lo que hago adora al Señor, entonces ya no debo formar parte de una iglesia ni congregarme. No estamos diciendo eso de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que nuestra vida es integral y el ser parte de una iglesia, la parte musical, la parte de la oración y la meditación bíblica integran esa espiritualidad tanto como nuestra vida cotidiana. Eso es importante nada más aclarar y dejar al aire, pero no nos centramos en eso, sino que por favor adelante, continuaremos. Es para que no se vayan los fieles. Precisamente la iglesia es la comunidad donde uno aprende estos principios. No hay otro Correcto. espacio, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la mayordomía de la creación, que ya hemos dicho, no solo se supedita al tema ecológico, sino que hay otros elementos y lo trato a partir de la Reforma Protestante. Ya he mencionado la visión bíblica del trabajo. Un segundo principio que quisiera mencionar muy brevemente es la visión bíblica del trato de los bienes materiales. Y ve que interesante porque la Reforma Protestante desarrolló una visión bíblica de las finanzas muy importante. El tema del ahorro, el tema de la banca, el tema de poder trabajar estos elementos que eran indispensables, que precisamente comienzan a desarrollarse por causa de la peste bubónica, la guerra de los 100 años, la burguesía que llega a vivir a la orilla de los castillos y comienza a desarrollarse los primeros mercados, pues la ética protestante precisamente le va a dar un fundamento bíblico al desarrollo de las finanzas. Y los grandes bancos de la época precisamente van a estar manejados por pensadores protestantes, fieles protestantes, hugonotes de Francia que desarrollaron muy bien el tema de la banca, a tal grado que uno recuerda al famoso cardenal Richelieu, que
acudió a la banca protestante porque ellos tenían un concepto teológico de la usura muy importante, es decir, no quería que hubiera aprovechamiento y él decidió, el cardenal Richelieu, que no tiene muy buen testimonio en la historia del cristianismo, pero decidió colocar todos sus bienes en los bancos de tradición protestante para desarrollar todo su sistema financiero. O el famoso Wallenstein, que fue un héroe católico en la Guerra de los 30 años, también recurre al famoso Hans de Witt, que era un financista protestante, para que le manejara toda la banca. Así que no lo digo yo, lo va a decir un sociólogo posteriormente, Max Weber, que escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en otra ocasión nos reuniremos para hablar si es correcto hablar de capitalismo o de capital, porque pues Karl Marx habló de capital, no de capitalismo, pero lo que sí reconoce Max Weber es que la gran mayoría de naciones protestantes que desarrollaron la visión bíblica del trabajo y que desarrollaron la visión bíblica de los bienes materiales fueron países que se desarrollaron económicamente muy bien y desarrollaron la banca sin usura de manera perfecta, porque entendían que el ahorro y el buen manejo de los bienes refleja el carácter de un buen cristiano. ¿Dentro de qué contexto? Dentro del contexto de la mayordomía de la creación. Pero no solo fue la visión bíblica del trabajo, no solo fue la visión bíblica de los bienes materiales, sino también fue la visión bíblica de la educación, a tal grado que la famosa Academia de Ginebra de Juan Calvino, 1559, fue un claro y fiel reflejo de lo que vendría a ser la universidad en los cantones suizos, y sobre todo la Universidad de Ginebra. De hecho, la base de Johann Heinrich Pestalozzi, probablemente así sea la pronunciación, él decía que solo con la educación y una buena alimentación se erradicará la pobreza. Ahora, qué interesante, Jonathan, esa declaración hecha por un protestante, porque precisamente es lo que hoy se propugna por todos lados. Si hay una correcta alimentación de nuestra niñez, aunado a una buena educación, estamos hablando de un buen desarrollo en el espíritu humano y en el espíritu de las sociedades. Así que no solo es la visión bíblica del trabajo, no solo es la visión bíblica del manejo de los bienes materiales, sino también la Reforma Protestante desarrolló una visión bíblica de la educación, educación que no solo se centraba nuevamente en la escuela dominical, no solo se centraba en enseñarle por medio de fanelógrafos los personajes bíblicos, sino entender qué nos dicen las Sagradas Escrituras para nuestro desarrollo humano cotidiano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios y el mandato cultural en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 para el desarrollo del trato, el respeto y el valor por el trabajo, por el individuo, por la sociedad, por la banca, por el ahorro, por las finanzas y por el crecimiento mismo de las naciones? Y ojo, que aquí yo no estoy hablando de teología de la prosperidad, yo estoy hablando que una nación que logra capitalizar es porque entiende la importancia del ahorro. Si nosotros no ahorramos de manera individual, va a ser muy difícil que podamos crecer en nuestra familia y que podamos crecer en nuestras naciones. Y lo que quiero rescatar es que ese es un principio que vuelve a reactivar la Reforma Protestante. Otro Entonces ahí, elemento perdón, importante. adelante, Sí. adelante. Te dejo No, terminar la idea. dale. Ok, entonces me No, parece dale, súper porque importante lo otro. porque cuando hablamos de tanto de la enseñanza bíblica como de aquello que la Reforma Protestante rescata o vuelve a poner ahí, es una educación integral del ser humano desde la parte bíblica. Y ahí hemos hablado del capital, hemos hablado del ahorro, hemos hablado del mismo sistema de gobierno y muchos principios bíblicos que son tan fundamentales como son el no ser usurero, eh, el prevenir para el futuro y la misma generosidad, ¿verdad? Correcto. Eh, pero entonces, eso nos da pie tal vez ya a entrar a ese tema, hablando de todo esto, de de que la Biblia nos enseña cómo manejar el mundo que nos rodea, tanto a nivel individual como familiar, como colectivo. Entonces, la Biblia también nos enseña cómo relacionarnos con nuestro hogar, con este planeta en el cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y Así como es. Gonzalo bien decía, primero no estamos hablando de la teología de la prosperidad, de que si yo diezmo, Dios me va a dar más dinero. Estamos hablando de que si un país se gobierna bajo los principios ético-morales y de sabiduría de la palabra de Dios, ese país inevitablemente llegará a una prosperidad colectiva, porque el objetivo de manejarnos bajo los principios del reino siempre va a ser llegar a lo que es bueno, ¿verdad? Parafraseando un poco eso. Pero ahora sí, entrando, otra cosa que decíamos es que
todos estos principios están relacionados con el manejo de la tierra, pues un buen manejo financiero, un buen sistema de gobierno, un buen manejo de responsabilidad individual va a llevar a que el ser humano se relacione bien con el planeta, ¿verdad? Y tal vez ya hablando Exactamente. de eso, podríamos entrar a ver el tema bíblico acerca del manejo de la creación. Si nos puedes comentar un Así poco es. acerca de qué nos Sí, dice la Biblia. Adelante. solo quisiera terminar un punto histórico que es importante para entrar al marco bíblico, porque si tú te fijas, el tema ecológico es muy sencillo de responder. El problema ecológico que vivimos es porque no hemos cumplido los mandatos que la Biblia nos plantea. Punto. Ujú. Ahí se acaba toda la tesis, ¿verdad? Por eso es importante retomar estos principios y estos valores, porque la pregunta que tenemos que hacernos es qué tan responsables hemos sido con lo que Dios nos ha mandado que cuidemos, que administremos, que desarrollemos. Y esto es importante. Y quisiera retomar eso porque todo lo que hemos visto del valor de la reforma protestante, y lo estamos viendo desde un campo histórico muy específico, en otra ocasión nos podemos reunirnos para hacer un panorama mucho más específico en la historia del pensamiento cristiano, es que si uno no le da un valor bíblico al trabajo, si uno no le da un valor bíblico a las finanzas, si uno no le da un valor bíblico a la educación, si uno no le da un valor bíblico a las ciencias, sobre todo a las ciencias naturales, entonces vamos a estar muy perdidos en el campo de poder desarrollar una teología para el cuidado del planeta Tierra. Y lo digo, Jonathan, porque fíjate qué interesante, en el tema del legado de las ciencias, aquí hay mucha tela por cortar. La reforma protestante inevitablemente desarrolló las bases para lo que vendría a ser la revolución científica. De hecho, no lo digo yo, lo dice Thomas Kuhn o lo dice Whitney o Schaeffer, que ellos plantean que las grandes revoluciones científicas del siglo XVI, del siglo XVII, inevitablemente hunde su raíz en la reforma protestante. De hecho, Butterfield en su libro The Origins Modern Science va a desarrollar tres conceptos. Uno, que la Inglaterra y la Holanda y los franceses hugonotes inevitablemente son los científicos por excelencia. Y aquí podríamos hablar de muchos personajes, de Ramus, de Bacon, de Pallas y de Beckmann, de cómo el maestro Beckmann inspiró a Galileo Galilei, cómo el holandés protestante Zacharias Hassen inventó el microscopio compuesto, cómo Francis Bacon estableció el método científico, o cómo el luterano Johannes Kepler revolucionó las matemáticas y la astronomía. Ojo, todos ellos, aparte de ser científicos, eran pastores y teólogos. Robert Boyle, que anunció la famosa ley de Boyle y creó la química moderna, o Isaac Barrow, maestro de Isaac Newton y un experto en óptica, o Isaac Newton, pues qué mencionar, óptica, medicina, matemática, economía, pero aparte escribía teología protestante. Y así podríamos estar hablando desde el siglo XVI, todos los científicos hasta nuestros días, incluyendo aquellos que desarrollaron por primera vez las ciencias naturales, como Carlos Linneo, padre de las ciencias naturales, que comienzan a estudiar la zoología, la biología y todas las ramas que para nosotros son importantes en la escuela y en la universidad, es de corte de tradición protestante. ¿Por qué? Porque vuelven a las Sagradas Escrituras y le dan un valor que no existía antes en el pensamiento cristiano. El valor que tiene la naturaleza como campo de estudio, pero también como un campo espiritual. Como por ejemplo Michael Faraday, electricista y un padre moderno del magnetismo, a él le debemos que tú y yo y toda la comunidad en Cochabamba estemos conectados, porque sentó las bases de los ordenadores, de los teléfonos y de las redes de Internet. Nuevamente, un científico, pero también un pastor y un teólogo protestante. ¿Por qué? Porque en todo este ambiente de ciencia y de fe se entendió muy bien que uno puede adorar a Dios no solo en la iglesia, sino también en el campo de las ciencias, en el campo del estudio de la naturaleza, en el campo del método científico, en el campo del estudio de las estrellas, en el campo inclusive del cuidado de la creación. Y esto es importante, y esto ya nos conecta con las Sagradas Escrituras, entendiendo que la Reforma Protestante no solo habló de la teología de la finanza, de la de la supremacía de la ley, del cuidado de la propiedad privada, del servicio público y la división de poderes. John Locke plantea su perspectiva de lo que fue Juan Calvino en los cantones suizos, o de quitar o erradicar la cultura del miedo y la delación, o una visión bíblica de la beneficencia, recuperar la visión bíblica de la mujer o la visión del arte, sino también podemos centrarnos ahora en el cuidado de la creación y sobre todo los descuidos de los cristianos que lamentablemente nosotros no hemos hecho hoy. ¿Por qué
Porque el tema de la ecología o del medio ambiente no es algo que sea muy común en nuestras iglesias, porque pensamos mayoritariamente que como Cristo va a venir, entonces va a cambiar todo, y así que lo importante que nosotros tenemos que hacer es ganar almas para Cristo. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, lo que estoy diciendo es que no solo predicamos el evangelio, también cuidamos la creación porque nuestro creador nos invita a cuidarla. Y esto es importante porque la Biblia nos habla de que Dios en el momento de la creación definió tres relaciones fundamentales. La primera es la del ser humano con Dios, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, es inevitable no dejar de reconocer que una de las primeras relaciones fundamentales es la del ser humano con Dios. La segunda relación fundamental que se plantea en las Sagradas Escrituras, capítulo 1, verso 27, es entre nosotros mismos, ya que la raza humana es plural. Desde el principio, el Señor nos invita a relacionarnos entre nosotros mismos. Pero hay una tercera relación importantísima, y es nuestra relación con la buena tierra y sus criaturas, sobre las cuales precisamente el Señor nos entregó dominio. Génesis 1, 28 al 30. Así que planteando estas tres premisas que son fundamentales, mi relación con Dios, mi relación con los seres humanos y mi relación con la tierra, recordando que nos dio la responsabilidad de administrarla y de cuidarla, tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿hasta qué punto nosotros hemos hecho bien o mal ese trabajo? ¿Hasta qué punto la naturaleza misma provoca los desastres que estamos viviendo hoy en la actualidad? Pero ¿hasta qué punto también ha sido responsabilidad de nuestra parte los males que estamos viviendo a nivel natural? Los males que estamos viviendo a nivel de contaminación acústica, los males que estamos viviendo a nivel de carrera armamentista, los males que estamos viviendo por la industria nuclear, los males que estamos viviendo por la contaminación exagerada que hay en los ríos, los males que estamos viviendo por el maltrato que le hemos dado a los recursos que inclusive sabemos que no son renovables. Así que estas tres relaciones no podemos olvidarnos que quedaron dañadas por causa de la caída del ser humano, y sin embargo en Cristo, en el Señor, nos lleva, como yo decía al inicio de esta reflexión, a recordar que la redención nos lleva al estado original. Y si nos lleva al estado original, recordemos que debemos tener una correcta relación con Dios, una correcta relación entre nosotros y, por supuesto, una correcta relación con la tierra. No porque creamos que la tierra tiene personalidad por sí misma, sino porque recordamos que la tierra es el fiel reflejo de la mano bondadosa y bella de un Dios creador. Así que, ¿tenemos los cristianos de hoy algo distintivo para aportar al debate ecológico? Pues yo creo que sí. Y yo creo que resulta sumamente importante recordar que cuando Dios le encomienda al ser humano ser mayordomos de la creación, también le recuerda que la tierra, por causa del pecado, gime y sufre dolores de parto, y que está esperando una restauración. Y precisamente en el final de los tiempos, tanto el ser humano como la tierra misma, como la creación misma, compartirá ese futuro glorioso junto con los hijos de Dios, según Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Así que, si para Dios es importante, solo para terminar este punto, si para Dios es importante no solo la criatura, sino también la creación, no porque seamos panteístas, no porque creamos que Dios está en la flor, sino porque Dios es el creador de la flor. ¿Quiénes somos nosotros para destruirla, para no cuidarla y para, por supuesto, dejar de sojuzgarla o administrarla? Sí, Jonathan. Ahí hay algunas cosas muy importantes que no quisiera dejar pasar de largo. Y una de estas es una perspectiva casi de resignación o fatalista que a veces sí, cierta teología cristiana tiene, en que la tierra está sujeta a vanidad, a maldición a causa del pecado original, y va a seguir este proceso de destrucción, de dolor, de sufrimiento hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Y entonces, entre la caída de Adán y la segunda venida de Cristo, el ser humano lo único que puede hacer es poner la mirada hacia arriba y decir, Dios, estoy aquí de paso y bueno, el mundo se acaba y yo me muero y me voy y estoy mejor allá. Pero estaríamos diciendo que ese es un extremo erróneo. Estaríamos diciendo que si bien es cierto que debido a la caída del hombre, la creación va a tener dolores, sufrimientos, problemas, tanto de salud como a nivel global y demás. Y si bien es verdad que cuando Cristo venga restaurará todo a su punto inicial, también es verdad que en medio de esos dos puntos, la iglesia tiene algo que decir y algo que hacer con relación a la creación, ¿verdad? No solamente poner la mirada arriba y decir esperamos a irnos o a que Él venga y mientras tanto pase lo que pase. Ese es un aspecto muy importante de lo que mencionabas, que tenemos que
sacarnos un poquito de la cabeza esa teología de resignación o fatalismo, de esperar que solamente cuando Cristo venga todo va a estar bien y mientras tanto que venga lo que venga no me importa. Perdona que te Creo que es una cosa. interrumpa en ese punto, Adelante. Jonathan, porque es muy importante lo que estás tratando. Y quisiera nuevamente retomar el legado de la Reforma. Uno de los legados de la Reforma fue la responsabilidad ante el Creador y la criatura. Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención, y ya pensando en temas prácticos, hace algunos años fui a una campaña evangelística masiva acá en Guatemala con un predicador importante, siervo de Dios, el Señor lo ha utilizado en la historia. Me llamó mucho la atención en primer lugar de que cuando se hace el llamado para la conversión, eran muy pocos los que se convirtieron porque casi todos eran evangélicos o cristianos. Cuando hizo el llamado a la reconciliación, casi todo el estadio levantó las manos. Todos se reconciliaron. Eso es para otro tema, para otra reunión. Lo que más me llamó a mí la atención fue que al finalizar la actividad, el nivel de basura que había en esta campaña evangelística en el lugar público que el gobierno había prestado para que se desarrollara una actividad religiosa era abismal, era impresionante. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas de la creación, si no somos capaces de ser responsables con el cuidado mismo de lo que Dios nos ha dado, generando basura? O a veces no teniendo la capacidad de medir los decibeles de sonido que pueden afectar la contaminación acústica. Eso es un grado de responsabilidad que a la luz de la palabra, en torno a mi creador, mis pares y el cuidado de la creación, debería estar presente, Jonathan. Perdón por la interrupción, pero No, creo que adelante, es muy gracias. importante, ¿verdad? Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Será que eso también nace de esa dicotomía que la iglesia evangélica sigue perpetuando entre lo que es espiritual y lo que no? Por Desde una supuesto. perspectiva de que yo voy y me he reconciliado, y he alabado y he dado mi ofrenda, entonces la basura que la he dejado ahí, ¿qué me importa? Porque eso no es espiritual. Es el dejar el lugar sucio o limpio, no es un acto de adoración. Mi acto de adoración ya estuvo en levantar mis manos, cantar a Dios, tener un momento místico con Él, y después me voy y bueno, que otro lo limpie. Y Correcto. seguimos perpetuando esa dicotomía entre lo que es espiritual y lo que no, de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Y de la que y nos lleva a la responsabilidad que la iglesia tiene, que es una responsabilidad espiritual hacia el medio ambiente, ¿verdad? Así es. Entonces, Así tal vez es. sobre No, ese y punto podemos continuar. yo quería pensionar en ese mismo punto porque precisamente esa dicotomía o esa concepción de que no somos responsables de la tierra está por ese falso escapismo que hay respecto inclusive a la doctrina de los últimos tiempos. Cristo va a venir a restaurar todo, nos vamos al cielo, a la Nueva Jerusalén, pero cuidado que según el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén finalmente desciende a la tierra. No nos escapamos de la tierra, porque la tierra es un elemento teologal sumamente importante para nuestro Creador. Y no solo Correcto. eso, no nos podemos olvidar que dentro de las Sagradas Escrituras hay dos declaraciones bíblicas fundamentales. Uno, del Señor en la tierra, dice Salmo 24, verso 1. Y dos, a la humanidad el Señor le ha dado la tierra, Salmo 115, verso 16b. Así que a primera impresión pareciera que esto se contradice, pero no es así, sino que son complementarias. ¿A qué me refiero? La tierra le pertenece a Dios porque Él la creó, y lo ratifico con Levítico 25, y nos pertenece a nosotros porque no la delegó. Esto no significa, Jonathan, que no la hayamos entregado y renunciado a sus derechos sobre ella, sino que nos dio la responsabilidad, como he dicho desde el principio, de preservar y desarrollar la tierra, de cuidarla en el nombre de Dios. Así que somos los representantes del Señor para desarrollar precisamente, para cuidar, para hacer prevalecer lo que Dios nos ha dado. Y lo que hemos hecho o dejado de hacer con respecto a la tierra, se nos pedirá cuenta por parte del Señor. Así que, ¿qué tan responsables somos como iglesia en el cuidado de la creación? ¿Qué tan responsables somos de enseñarles a los niños que hay elementos o recursos que no son renovables? Recuerda que Levítico 25, el famoso jubileo, que nunca se practicó en las Sagradas Escrituras, pedía que se dejara descansar la tierra cada 7 años. O en el año 49, al toque del chofar,
para iniciar el año 50, se debía dejar descansar la tierra y vivir de lo que naturalmente la tierra lo diera, porque nuevamente hay recursos que no son renovables y que esto nos invita a ser cuidadosos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos ha permitido. Ahora, Dios nos puede proveer, claro, pero Él espera nuevamente responsabilidad de su criatura, buen manejo de la creación, porque para eso nos dio el coco, el cerebro, la capacidad de ser imagen de Dios, para que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, el ejemplo que te puse de una campaña evangelística, que uno podría decir, sí, pero es que muchos se convirtieron, la basura no es importante. Ese es el peor error. Y como lo dije al principio, esa es una falacia del espantapájaro. No podemos justificar algo porque es espiritual con otra cosa que consideramos menos espiritual. Predicar el evangelio, como dejar ordenado y limpio el lugar donde estuvimos, es tan espiritual como el sermón que se da para que la gente llegue a Cristo. Es decir, cuando nosotros escuchamos, por sus frutos los conoceréis, no solo tiene que ver porque estamos ganando almas para el Señor, tiene que ver porque somos cuidadosos con el orden creado, con la naturaleza misma, recordando que Dios se revela bajo dos premisas. La premisa de el elemento escrito, de la revelación bíblica, pero también el orden natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice Salmo capítulo 19. Así que si nosotros queremos ser personas santas, personas piadosas, personas que realmente viven los principios del evangelio, no solo tenemos que estudiar la palabra del Señor, sino también tenemos que cuidar la naturaleza porque es creación divina. Y podemos adorar al Señor en la iglesia o podemos adorar al Señor cuidando a la naturaleza. ¿Cómo? Teniendo una visión bíblica del trabajo, teniendo una visión bíblica de la educación, teniendo una visión bíblica de la ciencia, teniendo una visión bíblica de lo que es la responsabilidad. ¿Somos libres? Sí, pero responsables, porque sin responsabilidad la libertad se convierte en libertinaje. Y esa es la peor decadencia que hemos tenido como seres humanos y es la peor decadencia que podríamos tener como iglesia, cuando nos olvidamos del sentido de ser, para qué somos y para qué existimos en este planeta. Jonathan. Excelente. Queremos recordar a quienes nos están viendo ahorita por las redes sociales que si tienen alguna pregunta o comentario la pueden dejar en los comentarios en el mismo video para que podamos tratar de responder o comentar al respecto. Pero muy bien, hemos visto entonces que Dios crea la tierra, Dios la crea buena, se la entrega al hombre, el hombre peca, la tierra es sujeta a una vanidad o decadencia, pero eso no elimina la responsabilidad del ser humano, sino más bien la potencia de cierta manera, porque ahora el ser humano es responsable de cuidar esta tierra, ¿verdad? Hemos visto además que la iglesia debería destacarse en esto en vez de estar siempre por detrás. Y hemos visto y hemos hablado de una cuestión que es súper importante, interesante, es que históricamente la ciencia y la iglesia han ido de la mano. La mayoría de los científicos destacados de la historia, hasta el siglo pasado casi, eran cristianos, eran creyentes, era gente que leyendo las escrituras fue motivada al estudio de la ciencia y fue desarrollando matemática, biología, astronomía, etcétera, etcétera. Y el mismo Francis perdona Collins, por interrumpirte porque hay un dato interesante. sí. No solo en la actualidad, la Royal Society, que fue fundada, por cierto, por un protestante, nos plantea que un 60% de premios Nobel de ciencia son de tradición protestante evangélica. Hay otro 20% que son judíos y el otro 20% entre católicos y ateos o agnósticos. Entonces, un alto porcentaje del campo de los premios Nobel de ciencia vienen de tradición protestante, en el sentido de que supieron interactuar la fe bíblica con la ciencia. No para hacer una separación, sino para hacer una misma visión de la realidad. Y hay un punto, Jonathan, que yo quisiera mencionar que no es menos importante. Con el tema ecológico tampoco tenemos que irnos al otro extremo. Ahí quería llegar, pero si me permites un segundo antes de entrar a eso, porque te lo voy a plantear de forma de pregunta. Dale. Decía simplemente entre los ejemplos, recordábamos hace unos momentos en la charla privada a Francis Collins, ¿verdad? Que es el padre del genoma humano, y él es cristiano. Acaba de recibir el premio Templeton, por cierto. Exacto, y recordemos eso, que él es cristiano, él escribe un libro que se llama ¿Cómo habla Dios? Con la teología uno puede estar o no de acuerdo con su perspectiva teológica, pero de todas maneras es importante recordar que aún en temas de genética, de virología, de inmunología, los cristianos y del área protestante, como decías, siempre han estado a la cabeza del estudio, y eso también lleva a que muchos científicos cristianos estén
de la mano del estudio del ambientalismo, del manejo del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y volvemos a decir que la iglesia no puede deslindarse de esta responsabilidad mirando escatológicamente y diciendo, bueno, todo se va a destruir y Cristo volverá, sino al contrario, hasta que Cristo vuelva, tenemos que preservar todo de la mejor manera posible. Pero justo lo que querías tocar, si no estoy mal, es el tema de el otro extremo, el ambientalismo radical o Correcto. recalcitrante, que ve al ser humano como un problema, como un error evolutivo, ve la creación como tan inmaculada que el ser humano básicamente debería desaparecer por el bien de la creación. Y esa es otra falacia, ese es un error, y eso yo diría, me atrevería a decir que es casi una perspectiva satánica de la creación, Así. el adorar a la criatura en lugar del creador, y eso nos distorsiona el esquema de valores que deberíamos tener. Entonces, si podemos un poco tratar este tema, por favor. Correcto. Solo un dato interesante, pensando hoy en la epidemia actual del coronavirus, Anthony van Leeuwenhoek fue el padre de los estudios de las bacterias, es decir, cómo estudiar las bacterias o los virus. Y llama mucho la atención en estos días porque yo sé que hay una fuerte preocupación, pero en términos numéricos son 21 virus que son patógenos, es decir, producen enfermedades en los seres humanos y puede costar la vida, indudablemente. Pero hay 100 millones de bacterias que son indispensables para el ecosistema. Así que uno tiene que evaluar estas temáticas a la hora de hacer un estudio importante sobre la pandemia del coronavirus. Y otro dato interesante, tú y yo probablemente tengamos miopía y astigmatismo, y fue un protestante que nos dio la posibilidad de utilizar estos aparatitos que le llamamos lentes y poder tener una mejor visión. Pero bueno, volviendo al tema que nos planteaba, ¿verdad? Ahora solo el punto de eso, y todos ellos creían que por medio de la ciencia estaban adorando al Señor. Eso es fascinante cuando uno estudia la historia de las ciencias. Pero hablábamos de la antípoda, del otro extremo. Y en efecto, precisamente han existido ciertos movimientos, ciertos grupos, inclusive que se denominan cristianos, sobre todo la actualización de la teología de la liberación, que después que inician las democracias en los años 90 se metió al tema ecológico, comenzó a ver la Tierra al grado de llegar a un plano panteísta, de darle personalidad y de hablar de la Tierra como Gaia, porque el extremo es deificar la naturaleza y no adorar al Dios creador de la naturaleza. Y este precisamente es el error que caen los panteístas que piensan que la creación es Dios, o los animistas que ven espíritus por todos lados en el mundo natural, o la nueva era que atribuyen a la naturaleza mecanismos de autorregulación y autoperpetuación. Ahora, todas esas aproximaciones, precisamente como tú lo planteabas, es un insulto al creador, es un insulto a Dios. Y otro extremo sería también el de la explotación de la naturaleza, que es lo que está sucediendo ahora y que los hijos de Dios muchas veces hemos sido cómplices. Así que Dios nos ha entregado, creo yo, el medio ambiente, o más bien desde una perspectiva bíblica, nos ha entregado el medio ambiente para ejercer una mayordomía responsable y no una dominación destructiva. Así que cuidado cuando nosotros escuchemos la idea de la tierra como Gaia, la idea de la tierra con personalidad, que probablemente se da mucho en el contexto boliviano, tú me dirás, pero el respeto a la Pachamama, ¿verdad? La madre tierra, va en contra de esta dinámica de nuestro creador. Así que ese extremo está malo. Y lo digo porque uno de los elementos interesantes que nos relatan las Sagradas Escrituras es que, pues, dependemos de la naturaleza para subsistir, para alimentarnos, para tener los elementos indispensables para el desarrollo humano. Y por eso es importante que cuando uno lee Levíticos 25, no podemos dejar de olvidarnos que Levíticos habla de la tierra bajo los siguientes términos. Nos habla de la tierra como suelo cultivable, verso 3, 4, 11, 20, 22, habla de sembrar, verso 3 y 4 también habla de podar, verso 3 habla de cosechar, verso 5 y verso 11 habla de cegar. De hecho, el verso 6, 12, 29 habla de producir alimento para comer. Así que uno de los primeros términos de cómo se presenta en Levítico 25 la tierra es como suelo cultivable. En segundo lugar, el Levítico 25 nos presenta la tierra como un lugar habitable. Verso 9, el texto dice, para ti y para tus siervos, tu sierva y para tu jornalero ha sido destinada la tierra. En tercer lugar,
la tierra se menciona en términos de las leyes del año sabático y del año de jubileo, es decir, se refiere a este tipo de tierra, verso capítulo 25, verso 3, 4, 11, 20, 22, de que nosotros tenemos que ser cuidadosos de no sobreexplotar la tierra. Así que de aquí es que debería para nosotros resaltar un tema relevante para la ética cristiana. La tierra, en primer lugar, concebida como el sustento de la vida, y en segundo lugar, la tierra recordando que el dueño es el Señor. Y por lo tanto, nos invita a desarrollar una ética que nos enseñe a respetar, a cuidar y a velar por la tierra. Así que tres elementos importantes nos menciona Levítico 25. La tierra como suelo cultivable, sembramos, podamos, cosechamos, segamos para nuestra alimentación. En segundo lugar, la tierra como lugar habitable. Y en tercer lugar, la tierra para respetarla porque nos recuerda el año sabático y el año de jubileo. Es decir, el buen cuidado que nosotros deberíamos administrar a la luz de Levítico 25. Interesantemente, no hay relato bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que nos diga que se haya respetado el año de jubileo. Algunos intérpretes dicen que el jubileo se refiere a la venida del Mesías. Sin embargo, en Levítico 25, en la cultura semidesértica, está hablando en términos de cultivo y buen trato de la tierra, no en términos de mesianidad, como lo han planteado algunos intérpretes. Así que todo esto, conectándolo con el mandato cultural de Génesis 1, 26 al 28, nos recuerda entonces cuál debería ser nuestra responsabilidad con la creación, no porque creamos en términos panteísticos de que la naturaleza misma es Dios, ni términos animistas de andar viendo espíritus en cada flor o en cada árbol o en cada roca, sino más bien porque todo lo que nosotros vemos demuestra la gloria de Dios. Y si la naturaleza demuestra la gloria de Dios, nosotros tenemos que velar por el cuidado solícito de lo que Dios nos ha dado para administrar y de esa manera desarrollar nuestra piedad, nuestra integridad, nuestra responsabilidad y nuestra mentalidad ecológica. Así que, ¿qué desafíos encuentro yo ante esto, Jonathan? Debemos... se nos está cortando el tiempo, pero antes de entrar a los desafíos, que es donde vamos a concluir, que es muy importante los desafíos para la iglesia hoy, si me permites recapitular algunos puntos muy importantes para quienes nos ven de esta segunda parte de la conversación, y es el tema de que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con aquello de lo que nos estamos alimentando y aquello que estamos transmitiendo, porque hoy en día somos muy imprudentes en aquello que nosotros retransmitimos, especialmente por las redes sociales. Si bien la Biblia nos llama a una correcta administración, cuidado y apreciación de la creación, la Biblia es muy clara en separar la creación del creador y además la creación general del ser humano como una criatura especial y única en su relación tanto hacia el creador como hacia la creación, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas ideas que circulan de, por ejemplo, cambiar la palabra Dios por la palabra universo, ¿verdad? Si haces las cosas buenas, el universo te recompensará, porque todo eso, usando un término tal vez un poco fuerte, pero claro, es idolatría, es idolatrar la creación o caer en herejías como el panteísmo, ¿verdad? O sea, creer que hay una gran cantidad de dioses, o el animismo, creer que todo es Dios. No todo es Dios, ni hay una gran cantidad de dioses, hay un solo y único Dios creador que está por encima de la creación. Sin embargo, Él creó la creación para ser un reflejo de sí, para mostrarnos y apuntarnos hacia Él. Entonces, es muy importante, cristianos, que tenemos que ser un poco firmes en aquello que creemos y tener discernimiento de lo que transmitimos. No porque suene bonito o parezca bien, es correcto. Y nuevamente tenemos que tener cuidado con ambos extremos, el cristianismo mercantilista en el que dice, total, la creación se va a acabar, le sacaremos el jugo hasta que se funde, igual Cristo viene, que ese es un error, o el otro extremo de adoramos la creación al punto de odiar al ser humano, que ese es otro error. Lo que Dios nos llama es a poder, como decía Gonzalo, manejar la creación sabiamente, tanto para servirnos de ella como para preservarla. Y ese es el punto de equilibrio al que Dios nos llama, con sabiduría, con conocimiento, con buena planificación y con el respeto adecuado, ¿verdad? Entonces, un poco aterrizando en eso, hablaremos de los desafíos que tiene la iglesia hoy. Así es. Bueno, en primer lugar, ¿por qué existen comunidades como Greenpeace? ¿Por qué existen programas como Salvemos al Planeta? Creo yo que esta es la primera exhortación que nosotros nos tenemos que hacer. Es porque como seres humanos
no hemos cumplido la responsabilidad de ser mayordomos de la creación. Así que el problema ambiental, sea producido por la naturaleza misma o sea producido quizás en menor escala por el ser humano, es parte inherente de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. En segundo lugar, dentro de la formación de nuestras comunidades de fe, ya sea escuelas dominical, instituto de liderazgo, seminarios, educación teológica en términos generales, debemos incluir en nuestro currículum una teología de la creación que invite a desarrollar estos elementos que son profundamente, nos invitan a ser responsables, ¿verdad?, frente al cuidado de la creación misma. Y dentro de la escuela dominical, a aprender a relacionar, ¿verdad?, la historia de los personajes bíblicos, la historia del mandato cultural con la misma reforestación. Es decir, son ejemplos que uno podría desarrollar con los niños para que ellos tengan el cuidado solícito de aprender a reforestar, de aprender a reciclar, de aprender a utilizar de manera correcta el agua, de aprender a reconocer cuáles son los recursos renovables y cuáles son los renovables, y así sucesivamente, que eso no sea solo clases de ciencias naturales. Estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Ahora sí, perdón, te nos fuiste un minuto. Perdón, yo decía, no sé dónde me quedé, pero lo decía que uno de los elementos más importantes que debemos desarrollar como seres humanos es que debemos enseñar a nuestras comunidades de fe, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos, a velar por el cuidado responsable del planeta Tierra, enseñar a reciclar, enseñar a reforestar, enseñar que hay recursos que no son renovables, enseñar el cuidado del agua, y así sucesivamente los expertos nos podrán ayudar en nuestras iglesias que tienen más contenido en estos campos. Solo estamos lanzando una pincelada de lo que debería ser nuestros sermones, nuestras enseñanzas en el liderazgo en la escuela dominical, pero sobre todas las cosas, yo quiero hacer una invitación especial a que como iglesia no seamos parte de la contaminación de este planeta. Entiendo que acá se da mucho en Guatemala, existe popularmente el chiste, ¿verdad? Los cristianos evangélicos no toman, no fuman, pero ¿cómo comen? Y es interesante porque acá se utiliza mucho un material, Duropor le llaman, Plumaví, no sé cómo le llamarán allá en Bolivia, que es un material que produce tanto tóxico y generalmente se utiliza para eventos, para comidas y qué sé yo, y todo eso va a la basura y todo eso llega finalmente a los ríos y a los mares. Necesitamos crear conciencia de que somos responsables de cómo va el planeta. Si esta pandemia nos ha dicho que el encierro ha producido que el nivel de dióxido de carbono se haya reducido, algo estamos haciendo mal. Si esta pandemia que nos tiene en cuarentena nos dice que la capa de ozono, el hoyo de la capa de ozono logró cerrarse, algo estamos haciendo mal. Si los estudios nos dicen que los ríos se ven un poco más claros en tiempos de cuarentena en estos tiempos, nos dice que algo estamos haciendo mal. No es posible que hace 150 años que venimos de revolución tras revolución, revolución industrial, revolución política, revolución ideológica, revolución digital, no hemos parado, Jonathan, no hemos descansado y ni mucho menos hemos dado la posibilidad al planeta Tierra para que tenga un respiro. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos de ser mayordomos de la creación, porque en la naturaleza misma Dios manifiesta su poder y su gloria. Así es. Si tienes un minuto más, solamente una última pregunta, porque hemos hablado de la responsabilidad de la enseñanza del cristiano al cristiano, ¿verdad? Nuestras comunidades de fe enseñando a las personas, hemos hablado de la responsabilidad individual del cristiano de no ser contaminante, de hacer bien las cosas, pero brevemente si podemos tocar también el tema de la voz profética de la iglesia, y ahí no estamos hablando de profetas como cantando cosas que van a pasar en el futuro, sino de esa voz de la iglesia, de tener una voz en el ambiente social, de poder denunciar lo incorrecto y exaltar lo correcto. Es decir, mi pregunta concreta es esta. ¿La iglesia debe levantarse y hablar explícitamente sobre el tema medioambiental? Y si es así, si la iglesia tiene que alinearse con estas instituciones que existen, que sabemos que muchas de ellas son ateas o animistas, o si la iglesia debería generar su propia voz, tanto de concientización como de denuncia medioambiental. Claro. En primer lugar, la iglesia no tiene motivo para aliarse con todas estas instituciones
sobre todo que tú mencionas ateas o agnósticas, que están velando por el cuidado del planeta. Lo primero que tiene que hacer la Iglesia es reconocer cuáles han sido sus errores, habiendo tenido tanta injerencia e influencia en el desarrollo de las culturas y de las civilizaciones, y por qué existen estas entidades que están velando, supuestamente debería ser responsabilidad de los individuos, del cuerpo de Cristo y de las naciones. Ese es el primer elemento que tenemos que desarrollar. En segundo lugar, la voz de los profetas en el Antiguo Testamento era precisamente para denunciar a la nación su injusticia, su idolatría y su falta de responsabilidad frente al Creador y frente a las criaturas, es decir, el orden creado. Y es importante como iglesia que podamos tener esa voz profética. Pero hay un dato importante. El profeta, cuando hablaba a la nación para que se volviera al Señor, era porque tenía solvencia moral y espiritual. Si como iglesia nosotros no tenemos solvencia moral y espiritual respecto al cuidado de la creación, va a ser muy difícil que podamos tener una voz profética. Es decir, si parte de nuestros presupuestos, si parte de nuestra educación bíblica, teológica en nuestras congregaciones no están destinadas para este tema de suma responsabilidad, ¿cómo vamos a poder llegar a los niveles de gobierno si ni siquiera nosotros hemos invertido un centavo en el cuidado de la creación misma? Entonces, eso implica un elemento importante. Podemos desarrollar la voz profética y denunciar los males que van en contra de la creación misma, podemos denunciar la carrera armamentista, podemos denunciar la carrera nuclear, podemos denunciar todos los males que se están dando en la actualidad, si se creó o no se creó en un laboratorio el COVID-19, podemos denunciarlo siempre y cuando tengamos esa solvencia moral de que nuestra congregación ha velado por el cuidado solícito de la creación. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tristemente es una vergüenza para nosotros que entidades que no presuponen una fe en el Dios creador estén haciendo lo que nosotros deberíamos hacer. Y eso es un llamado de atención. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, hemos hablado en primer lugar de que no hay una separación, una enemistad entre la iglesia y la ciencia, sino que al contrario, la ciencia por lo general ha ido de la mano con la iglesia, digámoslo así. Hablábamos del 60 hasta el 80% de científicos prominentes en la historia han profesado la fe cristiana en una u otra de sus confesiones, ¿verdad? Incluidos los padres de los mayores avances científicos que hoy vivimos. En segundo lugar, hemos hablado de que la iglesia tiene una responsabilidad hacia el medio ambiente, una responsabilidad testimonial, una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, una responsabilidad en la enseñanza. Hemos hablado de una responsabilidad presupuestaria también de la iglesia como institución y también, ¿por qué no?, del individuo y la familia de contribuir a la mejora y el cuidado del medio ambiente. Y hemos hablado de que en base a todo eso la iglesia tiene una responsabilidad de ser una voz profética al respecto de esto, denunciando los extremos y los malos manejos, tanto el extremo mercantilista que busca servirse de la creación sin conciencia alguna, como el extremo idólatra que busca poner a la creación como una especie de nuevo Dios que gobierna al mundo, ¿verdad? Y la iglesia tiene una voz de ser la que pone las pautas de quién es Dios, qué es la creación, quién es el ser humano y cuál es la relación correcta entre estos tres entes, ¿verdad? Dios, el ser humano y la creación. Y obviamente hemos dicho que la relación correcta es el buen cuidado y manejo de esta creación, de la cual sí nos servimos, pero nos servimos al mismo tiempo que protegemos, cuidamos y sostenemos. Creo que esa es una manera interesante tal vez de resumir todo lo charlado. Ha sido una charla muy profunda, como siempre, muy instructiva, de la mano de Gonzalo. Le voy a pedir a Daniel que puedas, por favor, volver a poner las redes sociales de Gonzalo en nuestros comentarios. Todos los que quieren tener más información al respecto pueden seguir a buscar al Instituto Crux, tanto en Facebook como en su página web. Pueden buscar la página web personal de Gonzalo Chamorro y también pueden hacer un Google de su nombre y van a encontrar bastante material. Aquellos que conocen o están familiarizados con el software bíblico Logos, no se olviden por medio de Logos adquirir este librito que es La Teología de la Unidad de Gonzalo Chamorro, un excelente libro. Gonzalo, queda pendiente una invitación para una tercera charla en la que vamos a hablar de un tema que a todos también les gusta, el Estado y la Iglesia. Para no usar la otra palabra peligrosa, ¿verdad? No vamos a decir la política y la iglesia, vamos a hablar del Estado y la iglesia en una siguiente invitación que también es muy, muy importante. ¿Cuál es la relación correcta y bíblica entre la iglesia y el Estado? Pero Correcto. bueno, Daniel, también si puedes poner en los comentarios, por favor, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube de la iglesia, tenemos un playlist, una colección que se llama Fe y Crisis,
donde pueden encontrar nuestra anterior charla con Gonzalo y todas las charlas y reflexiones que hemos estado teniendo durante todo este periodo de cuarentena. Entonces hay muchísimo material al que podemos acceder. Queda pendiente, Gonzalo, que nos mandes el capítulo de ese libro que me mencionabas, ¿verdad? Y también tienes un artículo muy interesante sobre el año de jubileo, que está en el blog del Instituto Crux. Eh, yo lo compartí anteriormente, pero si tienes tiempo y podrías volvérnoslos a compartir, sería excelente también. Eh, Mucho gusto. y muchísimas gracias nuevamente por este tiempo, por esta gran charla que hemos tenido, tan importante. Eh, los desafíos para la iglesia creo que están claros. No sé si quieres, Gonzalo, saludar a alguien especialmente y No, dar una solo quería despedida. terminar diciendo que parte de la labor pastoral hoy debería incluir el tema del cuidado de la tierra. Y es bueno, pues tenemos pastores de alabanza, tenemos pastores para predicar, pero ¿por qué no pensando en los dones y talentos y situándonos en el signo de los tiempos, también tenemos que velar por el cuidado de la tierra? Y esto es importante. ¿Por qué? Nuevamente, porque Dios nos ha entregado el medio ambiente para ejercer una mayordomía responsable y no una dominación destructiva. Así que eso requiere una labor pastoral para concientizar y responsabilizar a la comunidad de fe en torno al cuidado solícito de la tierra. Así que para mí siempre es un placer compartir con ustedes, contigo, Jonathan, y un saludo especial pues a toda la comunidad de fe allá en Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias. Saludos hasta la hermosa Guatemala, saludos en la casa y va a ser hasta una próxima ocasión, querido Gonzalo. Yo me quedo al aire unos minutos más. Si necesitas retirarte, por favor, adelante. Pero muchísimas gracias por el tiempo, por la charla y por siempre estar disponible para nosotros. Realmente bendiciones y saludos a todos por allá. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para quienes todavía nos están viendo, recordarles el material del que hemos venido hablando. Daniel ya lo ha puesto en los comentarios. Por favor, sigan al Instituto Crux, sigan a Gonzalo Chamorro, sigan también las redes sociales de Génesis Cochabamba. Especialmente hemos puesto los links a nuestra playlist de música, donde tienen una gran cantidad de canciones de alabanza muy importantes, y el link a la playlist de Fe y Crisis, donde hay una serie de mensajes que tienen que ver, que son reflexiones alrededor de todo este tiempo de crisis. Gonzalo nos ha dejado unos desafíos muy importantes que yo también los tomo y los paso para la iglesia que me corresponde pastorear, que es Génesis, pero espero que para todos ustedes también. Pensemos, reflexionemos en el medio ambiente, en nuestro rol hacia el medio ambiente, en qué es lo que debemos hacer y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Tengo un anuncio más muy importante, por favor. Como Génesis, como Iglesia Génesis, esta semana con un equipo que tenemos de personas que tienen el don de la traducción, se ha traducido un material devocional que es específico para estos tiempos de crisis. El material es original de la iglesia Anthem, que está ubicada en Oklahoma, específicamente en la ciudad de Broken Arrow, Oklahoma. Ellos han desarrollado un devocional muy bonito para ayudarnos a levantar el espíritu durante este tiempo de crisis. Si tú deseas tener acceso a este material devocional, que es un PDF nada más, donde tú tienes una serie de reflexiones, versículos bíblicos y sugerencias de músicas que tú puedes buscar en YouTube para escuchar en tu tiempo devocional, entonces manda un mensaje por medio de Messenger a la página de Facebook de la iglesia. Manda un mensaje a la página de Facebook de la iglesia Génesis Cochabamba y nosotros te enviaremos con todo gusto el PDF de este material devocional. Aquellos que son parte de la familia Génesis, les vamos a enviar por medio de WhatsApp a todos los que son parte de la red de Génesis Cochabamba el mismo devocional por PDF a sus WhatsApps. Sin embargo, si nos ves desde otro lugar o eres parte de otra iglesia o nos estás viendo simplemente por Facebook y desearías tener acceso a este devocional, pues nuevamente envíanos un mensaje por Messenger a la iglesia Génesis Cochabamba y nosotros te enviaremos el devocional. Eso es todo. Que tengan una linda semana, que sean muy bendecidos. Recuerden, por favor, seguimos en un tiempo de extrema precaución debido a este virus que está atacando a todo el mundo. Quédate en casa en lo posible, cuida a los tuyos, cuídate a ti mismo. Si necesitas salir para abastecerte por trabajo o por cualquier otra situación, recuerda mantener todas las medidas de precaución.
Mantén distancia de las otras personas, 1,5 metros, 2 metros. Recuerda usar tu barbijo, que es lo más importante, tu cubrebocas o lo que le quieras llamar, tu mascarilla. Con el tema de los guantes, existe una gran cantidad de información contradictoria. Es mejor que estés constantemente lavándote las manos con jabón y usando el alcohol en gel. Recuerda que este virus se contagia por medio de los fluidos, especialmente la saliva y la mucosa. Entonces, lávate las manos, desinféctate, trata de no andar hurgando la boca, la nariz y los ojos. Y si mantienes la distancia prudente de una persona, pues evitarás recibir los fluidos mucosos de la otra persona. Tengamos cuidado, protejámonos, cuídate a ti mismo, nosotros cuidamos por ti, cuida de los tuyos y Dios quiera que pronto, cuando existan soluciones, volvamos a estar todos juntos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Eh, este miércoles en la noche tenemos un mensaje muy, muy especial por el Día de la Madre Boliviana a cargo de mi esposa, nuestra pastora Cara. El próximo domingo estamos con otra transmisión en vivo y la siguiente semana seguiremos teniendo invitados muy, muy especiales. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Feliz y bendecido domingo.